Buenos días, bienvenidos todos de nuevo a esta presentación de trabajos de estudiantes. El día de hoy tendremos 7 trabajos, de los cuales presentaremos un video para después pasar a 5 preguntas por video o las que salgan. Entonces, presentamos el primero, que lleva por título Evaluación de jugo de piña, ananas, comosus como ensayo de ensilado de pescado fitobioquímico en 3 residuos de la pesca ribereña de Escama en la ciudad de La Paz. Lo presenta la compañera Ana Soledad Calvillo Avilés. Les recuerdo que si tienen preguntas pueden comentarlas aquí mismo en el área de comentarios de este video. Y pues empezamos. En el año 2016, la producción pesquera a nivel global alcanzó una cifra imponente de aproximadamente 171 millones de toneladas. De este volumen, la acuicultura ostentó una participación del 47% en el total, mientras que la pesca tradicional representó al restante 53%. Es importante señalar las asignaciones destinadas a la manufactura de harina y aceite de pescado. En el contexto del procesamiento industrial del pescado, surge un aspecto crucial. Más del 60% de los subproductos derivados de este proceso se componen de aletas, escamas, cabezas, vísceras, esqueletos, piel, huevas y remanentes de carne. Estos subproductos han impulsado la implementación de enfoques tecnológicos como el ensilado de pescado, un producto que se materializa a través de la preservación de peces completos o partes de los mismos. Este proceso se logra mediante la incorporación de ácidos, ya sean orgánicos o inorgánicos, denominado el ensilado químico, o mediante la acción de la fermentación bacteriana, conocido como ensilado biológico. Por otro lado, la piña, Ananas comosus, ocupa una destacada posición como la tercera fruta más popular y de mayor relevancia económica a nivel global. Cabe destacar que, en el ámbito de la industrialización de la piña, se genera aproximadamente un 75% del peso total del fruto en forma de subproductos. Estos subproductos se caracterizan por ser una valiosa fuente de componentes nutricionales que incluyen fibra dietética, azúcares solubles, proteínas, ácido ascórbico, vitaminas, minerales, agua y compuestos bioactivos, como la enzima bromelina, que despliega un amplio espectro de aplicaciones en diversas industrias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Soledad Calvillo Avilés y tengo el privilegio de ser estudiante del programa educativo de Bioingeniería en Acuacultura en la distinguida Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es con gran entusiasmo y dedicación que presento mi trabajo de investigación, llevado a cabo con la valiosa colaboración de la doctora Erika Torres y el doctor Luis Daniel Espinosa, llamado Evaluación de jugo de piña, Ananas comosus, como ensayo de ensilado de pescado fitobioquímico en 3 residuos de la pesca ribereña de Escama en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. El objetivo de este trabajo es evaluar la composición química proximal de residuos de la pesca ribereña en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, sometidos a un ensilado fitobioquímico con jugo de piña, Ananas comosus. Para la selección de estas especies, primero se utilizó como base un trabajo previo realizado por el Grupo Interno de Investigación, Manejo y Tecnología de Recursos Marinos, para identificar las especies potenciales a ser sometidas al proceso de ensilado fitobioquímico. Derivado de estos resultados, se proponen los residuos de cabrilla, cochito y manta. Estos residuos fueron procesados mediante la trituración completa de espinazo, cabeza, vísceras y piel, mediante un molino de carne. Cabe destacar que cada especie se trituró por separado para así tener un mejor manejo y control en las especies. A cada una de las moliendas se les determinó el contenido de humedad, cenizas y proteína cruda, de acuerdo con la normatividad de la AOAC 1985, modificada para este proceso. Las muestras fueron almacenadas en congelación a menos 20 centígrados hasta su utilización. Al mismo tiempo, se determinó el contenido de humedad, ceniza y proteína cruda de la pulpa de piña obtenida en la central de abastos de la ciudad de La Paz, Baja California Sur. De manera simultánea, como fuente fitobioquímica, se evaluó la humedad y proteína cruda de la pulpa de piña. Esto para posteriormente llevar a cabo el ensilado con este extracto. Después de haber realizado
cada uno de los procesos de humedad, ceniza y proteína cruda, tanto en las especies como en la pulpa de piña, se obtienen los siguientes resultados preliminares. En primera está la composición proximal del cochito, el cual fue en la humedad 70.99 más menos 2.44, en ceniza 35.72 más menos 2.54 y en proteína cruda 60.28 más menos 2.22. Para cabrilla se tiene en la humedad 66.71 más menos 0.78, en ceniza 25.68 más menos 2.45 y en proteína cruda 54.53 más menos 0.77. Para manta, en humedad se obtuvo 83.60 más menos 1.14, en ceniza 0.25 más menos 0.15 y en proteína cruda 88.38 más menos 2.59. Y finalmente, para la pulpa de piña, la composición proximal obtenida fue en humedad 88.28 más menos 0.08, en ceniza 2.02 más menos 0.07 y en proteína cruda 5.25 más menos 2.62. Con estos resultados se evaluará el efecto de someter a un ensilado fitobiológico a los residuos de escama con pulpa de piña mediante la inclusión de un 20% de pulpa del fruto ya antes mencionado con relación al peso total de los residuos. Estos resultados se espera proponer una aplicación biotecnológica mediante el aprovechamiento de enzimas vegetales para el procesamiento de residuos pesqueros, lo que no solo ofrece una perspectiva innovadora para la industria acuícola, sino también destaca el potencial al utilizar recursos naturales de manera sostenible, allanando el camino para una producción alimentaria más eficiente y respetuosa con el medio ambiente. En conclusión, este trabajo muestra cómo las técnicas fitobioquímicas pueden transformar la forma en que manejamos los restos de la pesca. Los análisis detallados de los desechos de pescado de las zonas ribereñas y de la pulpa de piña han abierto las puertas a una nueva práctica, el ensilado fitobiológico. La información precisa sobre qué contienen los restos de peces, como la cabrilla, el cochito y la manta, combinada con la evaluación minuciosa de la pulpa de piña, nos ha dado una base sólida y científica para este proceso innovador. La inclusión de un 20% de pulpa de piña como enzima vegetal en este método ha dado resultados emocionantes. No es solo un paso adelante para la industria pesquera, sino también un ejemplo de cómo podemos avanzar hacia un futuro más ecológico. Al utilizar nuestros recursos naturales de manera eficiente y al mismo tiempo aplicar nuevas tecnologías, estamos dibujando un camino hacia un futuro donde la producción de alimentos es responsable, efectiva y cuidadosa en nuestro entorno. Este estudio no solamente cambia las reglas del juego en la gestión de desechos pesqueros, sino que también destaca la importancia de trabajar juntos y usar nuestros recursos de manera inteligente para resolver los problemas alimentarios que enfrentamos hoy en día. En última instancia, ese trabajo no solo es un logro científico, sino también un paso esencial hacia un futuro alimentario más justo y sostenible para todos. Por último, quiero agradecer al proyecto CONACYT Soberanía Alimentaria PRONACE, producción de alimento de alta proteína marina, mediante la implementación de modelos artesanales acuícolas para fortalecer la economía de comunidades costeras del Pacífico mexicano, número de solicitud 321279, al Grupo Interno de Investigación, Manejo y Tecnología de Recursos Marinos WAPS, y al Taller de Alimentos Marinos Laboratorio de Alimentos Acuícolas de la UAP, y al Laboratorio de Análisis de Alimentos Marinos de la UAPS. Sin ellos no hubiera podido hacer este trabajo que con gran entusiasmo se los comparto a ustedes. Muchas felicidades por tu trabajo. Me parece muy interesante. Salieron varias preguntitas, las cuales te voy a realizar para que puedas contestarlas. La primera es, ¿cuáles fueron los criterios para elegir esas 3 especies? Y si lo han probado en alguna que tenga ya un uso establecido en la acuacultura. Hola, muy buenos días, bueno, tardes ya. Pues elegimos diferentes especies para poder saber ahora sí que como qué composición es la que tienen. Le checamos lo que es la humedad, la ceniza, los lípidos,
Le hemos sacado muchos estudios para ver si en realidad si tienen como esa, pues más que nada que tengan ese potencial, vaya, que nos puedan servir para que el ensilado funcione para el alimento del cultivo que vayamos a realizar. Entonces, creo que aparte de que estas especies se dan mucho, se pueden encontrar aquí, nos proporcionan mayor facilidad. Es por ello que se eligieron estas especies, aparte de que fueron, pues ahora sí que donadas. Ok, muy bien. La segunda es, ¿qué beneficio da la pulpa de piña al ensilado de pescado? Bueno, pues la pulpa de piña, como bien se sabe, contiene lo que es la bromelina. Entonces, lo que hace es que pues va rompiendo como va descomponiendo como las proteínas y pues va realizando lo que es ya la fermentación de manera natural para así ya no utilizar ácidos químicos. Ok, muchas gracias. La siguiente es, ¿qué tipo de ácido se utiliza para ensilar? Bueno, en la parte de ácidos químicos se utilizan dos, que ahora sí vienen siendo el ácido sulfúrico, perdón, y el fórmico. En la relación del ácido es por cada kilo de lo que es el residuo, se le van añadiendo lo que son 20 miligramos y en el ácido fórmico se le agregan lo que son 10. Y en la parte natural, pues en este caso vendría siendo lo que es la piña, al natural, sin ningún ácido. Ok, la siguiente es, ¿cuál es el contenido proteico de la pulpa de piña? Pues en la parte, bueno, son 100 gramos de la pulpa de piña y aproximadamente 0.5 gramos de lo que es la piña es lo que se le va añadiendo, se le va sí, añadiendo lo que es el contenido proteico. Ok, la siguiente es, si se podría considerar hacer algún trabajo comunitario para hacer este aprovechamiento biotecnológico. ¿Pudieras repetírmela nuevamente, por favor? Sí, si se podrían considerar hacer algún trabajo comunitario para hacer este aprovechamiento biotecnológico. Sí se pudiera realizar, creo que más que nada el hecho de que es un proyecto al natural, creo que se pudiera aprovechar muy bien el potencial que tiene lo que es la piña, creo que el ácido que tiene se le pudiera aprovechar al 100%, se le pudiera explotar, entonces creo que sí se pudiera aprovechar de esa manera. Ok, la siguiente es, ¿cuáles son las ventajas de tu proyecto para la acuicultura? Pues una de las grandes ventajas, pues como bien se sabe, la acuicultura es sustentable, entonces lo que se busca de esta manera es que sea un proyecto sustentable. El hecho de que tengamos la piña y que sean ahora sí que donados estos residuos, creo que lo está haciendo de una manera sustentable porque así ya no estamos dejando como en el medio esos desechos y pues se están utilizando para algo favorable, que en este caso viene siendo para un alimento de cultivo. Muy bien. La última pregunta que hicieron es si hay algún control de patógenos o microorganismos dañinos que puedan estar presentes en los residuos de pescado y piñas. Pues para ello pasa por, ahora sí que un proceso, en este caso sería un proceso en el laboratorio en el que se le tienen que checar lo que son todos los parámetros, se tiene que estar teniendo como un análisis, también para ello va lo que es la conservación de estos peces que se mantienen almacenados en refrigeración, se está controlando siempre, cuando ya está la hora de hacer el ensilado, pues se están controlando siempre los parámetros, entonces creo que sí se tiene como ese control para que en caso de pues no llegue a haber como esa contaminación o llegue a tener algún parásito o alguna bacteria. Ok. Acaban de preguntar por último que si en cuánto tiempo están los ensilados, o sea, cuál es la duración de la elaboración. Pues en el proceso, bueno, aún no llegamos a la parte de ensilado nosotros, pero ya lo hemos realizado en ocasiones atrás. Lleva una duración en la parte de ensilar de 7 días. En la parte del proceso de ensilado es en un día se está haciendo lo que se le está, bueno, cuando es con ácido, cuando es químico, en un día se hace.
pero ya se deja ahora sí que se esté fermentando durante una semana, 7 días. En ese proceso de esos 7 días se están checando lo que es el pH, teniendo el control, vaya, de todos los parámetros para que nos esté dando el número exacto y así no tengamos como una elevación de... Ok, muchas gracias y muchas felicidades por tu trabajo. Esperemos que todo salga de manera favorable. Continuamos con el siguiente video, Muchas gracias. de nada, el cual lleva por título Aprovechamiento de residuos de corazón piña, Ananas comosus, como ensayo de ensilado fitobioquímico en residuos de escama de la pesca ribereña de escama en la ciudad de La Paz. Y lo presenta la compañera Dilce Valeria Taylor Romero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria Taylor, soy estudiante del programa educativo Bioingeniería en Acuicultura en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es un placer presentar mi trabajo con la colaboración de la doctora Erika Torres y el doctor Luis Daniel Espinosa, el cual lleva por nombre Aprovechamiento de residuos de corazón de piña, Ananas comusus, como ensayo de ensilados fitobioquímico en residuos de escama de la pesca ribereña en la ciudad de La Paz. La acuicultura y la pesca son dos industrias fundamentales para la provisión de alimentos a nivel global. Sin embargo, un aspecto frecuentemente pasado por alto es la generación de residuos dentro de estas actividades. Muchos de los productos capturados o creados no cumplen con los estándares comerciales o simplemente no son aprovechables en su totalidad. Esos residuos, que incluyen peces no vendibles y partes no consumibles de los mismos, a menudo se descartan, lo que genera preocupaciones medioambientales y desperdicio de recursos. En paralelo, en el mundo de la agricultura, también se generan residuos en forma de partes no consumibles de vegetales y frutas, como cáscaras y corazones. Tomemos, por ejemplo, el corazón de la piña madura, una parte rica en enzimas y otros componentes valiosos que generalmente termina en un montón de desechos. Sin embargo, la buena noticia es que estos residuos no explotados en acuicultura y agricultura pueden ser redirigidos hacia usos beneficiosos. Uno de los métodos para hacerlo es mediante la creación de compuestos llamados ensilados. En este contexto, se pretende explorar la transformación de los residuos de la acuicultura utilizando especies como la manta, cabrilla y cochito y residuos agrícolas como el corazón de la piña en ensilados que puedan encontrar aplicaciones en diversas industrias. Este enfoque de reciclaje de residuos presenta ventajas evidentes en términos de reducción de desperdicio y minimización de impactos ambientales. Sin embargo, también conlleva desafíos en términos de logística y gestión de recursos. En ese trabajo exploraremos más a fondo cómo estos residuos aparentemente no aprovechables pueden convertirse en valiosos recursos, destacando las ventajas y desventajas asociadas con su utilización en la producción de ensilados fitobioquímicos. El objetivo de este trabajo es evaluar la composición química proximal de residuos de la pesca ribereña en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, sometidos a un ensilado fitobioquímico con extracto del corazón de piña, Ananas comusus. Claramente utilizamos residuos de pesca de escama, los cuales fueron cabrillas y cochitos. De igual manera se nos fue donado residuo de manta, que fue determinado como tal debido a que no era carne fresca, por lo que ya no era consumible. También se utilizaron instrumentos como molino industrial, balanza analítica, estufa de aire, digestor, destilador, entre otros utensilios básicos de laboratorio, utilizados para almacenamiento, transporte, limpieza, por mencionar los más importantes. Cada uno de los residuos se trituró por especie en un molino de carne hasta obtener una pasta homogénea. En el caso del cochito y de la cabrilla se molieron enteras, incluyendo cabezas y vísceras. Para la manta se molió únicamente el cuerpo. De igual forma se trituró únicamente el corazón de la piña. Posteriormente las muestras fueron congeladas para aumentar la conservación y facilitar la racionalización entre procedimientos, donde se les determinó el contenido de humedad, cenizas y proteína cruda por el método de la AOAC 1985 para contar con las condiciones iniciales de la materia prima. Se determinó la humedad por medio del método gravimétrico, el cual consiste en poner charolas de aluminio a peso constante a 100 grados centígrados. Posteriormente se colocaron cerca de 5 gramos de muestra en cada charola. En este caso fue por triplicado y eran 4 muestras, por lo que fueron 12 charolas. Luego se mantuvo en una estufa a una temperatura de entre 70 a 80 grados centígrados por 24 horas. Después se retiraron de la estufa para pasar al desecador hasta alcanzar la temperatura ambiente. Finalmente se pesaron las muestras y se compararon con el peso inicial. Se determinaron las cenizas por el método de calcinación con mufla, donde se inició poniendo crisoles a peso constante a 100 grados centígrados en la estufa.
Después se colocó 2 gramos de muestra a cada crisol. Posteriormente se llevó a cabo un procedimiento al cual se llevan las muestras dentro de los crisoles a una temperatura que logra la carbonización, o coloquialmente conocido como quemar la muestra. Después se colocan en la mufla a 550 grados centígrados durante 4 horas. Finalmente se dejan enfriar las muestras en un desecador y se pesan para hacer su respectiva comparación y determinar la cantidad de cenizas del compuesto. En la etapa 1 del método se procedió a la digestión de la muestra de la siguiente manera. Primero se preparó el material y se pesaron 0.1 gramos de la muestra homogénea seca que se introdujo en un matraz Kendall de 100 mililitros con la ayuda de una espátula. Luego se añadieron 1.25 gramos del catalizador Kendall a cada matraz, seguido por 2.5 mililitros de ácido sulfúrico concentrado. Los matraces se colocaron en el digestor, se encendió la parrilla y se procedió al calentamiento. Se suspendió el calentamiento cuando cesaron los vapores y la muestra tomó apariencia cristalina con un color verde esmeralda. Después se dejaron enfriar durante 30 minutos a temperatura ambiente para evitar el choque térmico. Finalmente se añadieron 5 mililitros de agua destilada caliente a cada matraz para diluir la muestra y pasar a la etapa de destilación. En la etapa 2 se realizó la destilación de la siguiente manera. Se prepararon 3 vasos precipitados de 100 mililitros con 10 mililitros de ácido bórico al 2% y 2 gotas de indicador mixto. Y se tomó 15 mililitros de hidróxido de sodio al 32% en una probeta. Luego se agregó la muestra al destilador manteniendo la válvula de drenaje cerrada y la llave del agua abierta. Después de que la muestra pasó completamente por el destilador, se lavó el matraz con 5 mililitros de agua destilada a 45 grados centígrados y se añadieron los lavados al destilador. Se colocó un vaso de precipitado en la parte terminal del destilador previamente preparado y se añadieron 15 mililitros de la solución de hidróxido de sodio al 32%. Se colocaron 40 mililitros del destilado con una posible coloración verde. Finalmente, en la etapa 3, se procedió a la titulación de la siguiente manera. Se utilizó un soporte con una bureta de 50 mililitros con ácido clorhídrico al 0.02 N al destilador obtenido en la etapa anterior. Se le añadió un agitador magnético y se colocó sobre una parrilla de agitación. El destilado fue titulado con ácido clorhídrico hasta observar el cambio de color a un violeta tenue en la solución. Como resultados preliminares, se obtuvo el contenido de humedad, cenizas y proteína cruda. En Cochito fue en cenizas 35.72, de humedad 70.99, de proteína 60.28. Para el caso de la cabrilla fue de humedad 66.71, cenizas 25.68 y proteína cruda 54.53. En manta, de humedad fue de 83.60, cenizas 0.25, proteína 88.38 y finalmente para el corazón de piña fue de la humedad 89.89, cenizas 2.26 y proteína 5.87. Con base en estos resultados se llevarán a cabo el ensilado fitobioquímico utilizando el 20% del peso de masa a ensilar con un extracto de piña madura durante 7 días. Como resultados esperados, se espera que el porcentaje de proteína cruda en los ensilados fitobioquímicos aumente con respecto a las condiciones iniciales del triturado. La transformación de residuos de escamas de pescado en productos valiosos como fertilizantes o alimentos para la acuicultura no solo reduce la presión sobre los vertederos y contaminación del entorno, sino que también puede generar ingresos adicionales para las comunidades pesqueras. Del mismo modo, el uso de partes no consumibles de cultivos agrícolas como las cáscaras y los corazones de frutas en la producción de ensilados para la acuicultura disminuye el desperdicio y promueve una gestión más sostenible de los recursos. Este enfoque integral no solo aborda el problema de la contaminación por residuos, sino que también contribuye a la seguridad alimentaria y la eficacia en la producción de alimentos. Al minimizar el desperdicio y reciclar los residuos en diferentes etapas de la cadena alimentaria, se reduce la carga ambiental, disminuyen los costos y se fomenta un enfoque más sostenible en la gestión de recursos naturales. Se agradece al proyecto CONACYT Soberanía Alimentaria, PRONACE Producción de Alimentos de Alta Proteína Marina mediante la implementación de modelos artesanales acuícolas para fortalecer la economía de comunidades costeras del Pacífico mexicano. Al Grupo Interno de Investigación, Manejo y Tecnología de Recursos Marinos, WAPS, al Taller de Alimentos Marinos, Laboratorio de Alimentos Acuícolas de la UAP y al Laboratorio de Análisis de Alimentos Marinos de la WAPS. Hola, muchas felicidades por tu trabajo. Empiezo con las preguntas para si gustas irlas contestando.
La primera es, si la piña no es la fruta con mayor consumo en nuestra región, ¿cuál fue el criterio para elegir esa fruta sobre otras? Se eligió más que nada por el contenido de bromelina, que es es una enzima que ayuda a digerir, pues, la carne en este caso. Entonces, pues por eso se eligió la piña. Ok, gracias. La segunda es, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de tu proyecto? Las ventajas es que se hace un aprovechamiento de residuos total, es decir, que se toman ingredientes que a lo mejor se iban a ser desechados completamente y se aprovechan. También que es biológico, lo que significa que pues es natural, lo que ayuda a la biodisponibilidad de los organismos. Y la desventaja es también justo la ventaja que acabo de mencionar, ya que pues al ser biológico pues puede que no dure tanto su tiempo de vida inocuo. Ok, muy bien. La siguiente es, ¿se ha pensado algún proceso de recolección de residuos de piña para vincular estos desechos con su aprovechamiento? Pues en el caso de que se lleve a cabo alguna campaña en donde puedan dar capacitación para realizar estos ensilados, pues supongo que en ese caso sí se podría hacer algo así. Y pues sí se podría hacer. Muy bien. La siguiente es, ¿por qué mencionas la piña madura y no en otro estado? La piña madura contiene mucha más concentración de bromelina que en otros estados de maduración. Entonces es ideal tener una piña madura que una piña que esté verde, porque pues va a tener menos bromelina y es lo que necesitamos para realizar el ensilado. Ok, es lo que se busca entonces. La siguiente es, ¿a qué te refieres con composición química proximal? Son todos los análisis que mencioné en el video, cenizas, humedad, lípidos, proteínas. Son todos esos análisis que se realizaron y esos análisis se realizan específicamente porque pues estamos haciendo un alimento. Entonces, para hacer un alimento necesitamos saber esos análisis primero. Muy bien. La siguiente es, ¿qué aplicaciones aporta en la acuacultura a tu proyecto? Pues como mencioné anteriormente, se hace un aprovechamiento total de residuos y también pues reduce costos significantes. De igual forma, pues ayuda a la biodisponibilidad de los organismos, ya que pues es un alimento con alta cantidad de proteínas. Muy bien. La siguiente ¿es mejor este ensilado que el alimento que se usa normalmente? Pues no podría dar una respuesta a ciencia cierta, ya que pues todavía no termino mi proyecto y todavía no he hecho las comparaciones. Sin embargo, pues podría usarse como una alternativa al alimento que ya existe, ya que pues lo ideal es usar un alimento a base de harina de pescado junto con otro harina complementaria, pero pues sí podría utilizarse como una alternativa del alimento. Ok. Y la última pregunta que me hacen es, ¿por qué se utilizaron estas especies si en nuestra región sí son consumidas y no son residuos? Pues como el título menciona, son residuos de la pesca, entonces puede que a lo mejor no se pudieran vender porque pues no estaban como que físicamente bien para que puedan tener éxito comercial o de alguna u otra forma no estaban frescos y todo esto. Entonces, pues estos organismos fueron donados por la Pescadería San José, la cual nos los donó porque ya no estaban frescos y igual estaban dañados y todo eso. Entonces, pues para nosotros es una característica que no nos importa porque a final de cuentas lo vamos a moler. Entonces fue aprovechado totalmente algo que se iba a tirar. Muy bien, muchas gracias. Te felicitamos mucho por el trabajo, que se ve que le has puesto mucho esfuerzo. Y pues continuamos con el siguiente trabajo. Gracias. De nada. El siguiente trabajo está titulado como Comparación de ensilados biológicos y fitobioquímicos de escama de la pesca ribereña en la ciudad de La Paz y lo presenta la compañera Erika Jazmín Trujillo Martínez. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Yasmín Trujillo Martínez, estudiante de la carrera Bioingeniería en Acuacultura de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.
Es un placer para mí compartirles mi avance de proyecto llamado Comparación de ensilados biológicos y fitobioquímicos de escamas de la pesca ribereña de la ciudad de La Paz, Baja California Sur, en colaboración con mis receptores, la doctora Erika Torres Ochoa y el doctor Luis Daniel Espinosa. Uno de los principales retos de la acuacultura es minimizar el impacto ambiental mediante el tratamiento de sus residuos sólidos provocados por esta industria. Los residuos se definen como los subproductos no deseados o desechos que resultan de diversas actividades humanas, entre ellas la acuacultura. La importancia de aprovechar y procesar estos residuos se hace evidente al considerar su potencial valor como recursos renovables, como alimento para la acuacultura, mediante técnicas que permitan resguardar y mantener su nivel nutritivo como lo son los ensilados. Los ensilados son productos de hidrólisis de proteínas obtenidos a través de la fermentación. La característica principal de este tipo de productos reside en la cantidad de proteína que contienen y su facilidad para ser digeridos. El ensilado se logra cuando las enzimas proteolíticas inician la descomposición de las proteínas presentes en el pescado. Estas enzimas son más activas cuando el pH se encuentra cerca de 4, lo cual ocurre debido a la generación o inclusión de ácido láctico y otros ácidos. El descenso del pH puede obtenerse mediante la utilización de ácidos como el ensilado químico y o la fermentación microbiana, como el ensilado biológico. Los ensilados biológicos se basan en la fermentación ácido-láctica. Para este ensilado se requiere una fuente de carbohidratos y microorganismos, bacterias ácido-lácticas o lactobacillus que permitan la fermentación láctica y la consecuente disminución del pH. El uso de ensilados biológicos conlleva varios beneficios, como su facilidad de manejo, la capacidad de incorporar diversas cepas de bacterias ácido-lácticas, la opción de utilizar carbohidratos accesibles y ampliamente disponibles en la región, la preservación de aminoácidos esenciales que hace que la proteína retenga su valor nutritivo y la obtención de un producto. Sin embargo, se está implementando los fitobioquímicos o fitoquímicos en los ensilados, que son compuestos bioactivos de origen vegetal que indican la utilización de jugos de ciertas frutas para fermentar el pescado. La bromelina es una enzima extraída por el jugo de la piña, la cual rompe moléculas de proteínas y es usada para ablandamiento de carnes, así como la digestión del pescado. Estas enzimas tienen su óptima actividad a pH neutro y son estables hasta 70 grados centígrados de temperatura, necesarias para controlar la actividad microbiana. En este contexto, los ensilados biológicos y fitobioquímicos emergen como una solución innovadora para transformar estos residuos acuícolas como cabezas, vísceras y esqueleto como ingredientes para uso acuícola y generar productos de alta calidad nutrimental. En este trabajo se pretende comparar la utilización de un ensilado biológico y uno fitobioquímico en residuos de escama en especies de importancia comercial en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Para seleccionar a las especies se tomó como base un trabajo previo realizado por el Grupo Interno de Investigación, Manejo y Tecnología de Recursos Marinos 2022, en donde se identificó que 2 de las especies con interés comercial son la cabrilla y cochito. Con base en esta información, se colectaron residuos tanto de espinazo, piel, escamas, cabeza y vísceras de cada una de las especies y se trituraron en un molino de carne hasta obtener una pasta homogénea de cada uno de los residuos de las especies, a las cuales se le determinó el contenido de humedad, cenizas y proteína cruda según el método AOAC 1985, para contar con las condiciones iniciales de la materia prima. Por otro lado, como fuente fitobioquímica para ensilar, se evaluó el porcentaje de humedad, cenizas y proteína cruda de corazón de piña madura. Para determinar la humedad de la piña se utilizó el método gravimétrico. El primer paso fue poner las charolas de aluminio a peso constante a 100 grados centígrados. Después se colocó en cada una de las charolas 5 gramos de muestra. Posteriormente se mantuvo en la estufa a una temperatura de 70 a 80 grados centígrados por 24 horas. Se retiró de la estufa y se colocaron en desecador hasta alcanzar la temperatura ambiente, para posteriormente registrar el peso de la muestra seca. Para determinar la ceniza se utilizó el método de calcinación con mufla. El primer paso fue poner los crisoles a peso constante con 100 grados centígrados, colocar en cada crisol 2 gramos de muestra, posteriormente quemar la muestra en los crisoles hasta la carbonización, después se colocó en la mufla y se llevó hasta 550 grados durante 4 horas. Posteriormente se dejó enfriar en desecador a temperatura ambiente y por último se pesaron los crisoles. Para la determinación de proteínas se utiliza el método Keldak, en el cual consiste en 3 etapas. La primera es la digestión,
en la cual se prepara el material y se le añade 0.1 gramo de muestra, 1.25 gramos de catalizador Kelda y 2.5 mililitros de ácido sulfúrico en matraces Kelda de 100 mililitros. Estos se introducen en el digestor y se encienden las parrillas. Se suspende el calentamiento cuando la muestra tome apariencia cristalina con un color verde esmeralda. La segunda etapa consta de la destilación. Previamente las muestras se preparan en vasos precipitados, se le añade ácido bórico al 2%, más 2 gotas de indicador mixto, y en una probeta aparte se toman 15 mililitros de hidróxido de sodio. Se agrega la muestra al destilador manteniendo la válvula de drenaje cerrada, y posteriormente se coloca en la parte terminal del destilador un vaso precipitado con una posición de ángulo inclinado, y ya después se le añade al destilador los 15 mililitros de la solución de hidróxido de sodio. Por último, se espera obtener 40 mililitros del destilado con una posible coloración verde. La tercera etapa es la titulación. En esta etapa se utiliza un soporte acondicionado con una bureta con ácido clorhídrico. Al destilado obtenido en la etapa anterior, pues se le añade un agitador magnético y se coloca sobre una parrilla de agitación. El destilado después es titulado con ácido clorhídrico hasta observar que el color verde se convierte en un violeta suave en la solución. Como resultados preliminares tenemos la composición química proximal de las muestras del cochito, cabrilla y el corazón de piña. En porcentaje de humedad, el cochito obtuvo un 70.99 más menos 2.44, la cabrilla un 66.71 más menos 0.78 y el corazón de la piña un 89.89, 0.17. En porcentajes de cenizas, el cochito obtuvo un 35.72 más menos 2.54, la cabrilla un 25.68 más menos 2.45 y el corazón de la piña 2.26 más menos 0.53. En porcentaje de proteínas, el cochito fue el más elevado con un 60.28 más menos 2.22. Le sigue la cabrilla con un 54.53 más menos 0.77 y el corazón de la piña con 5.87% más menos 0.26. Con estos resultados nos damos cuenta que la muestra con mayor humedad, cenizas y proteínas es el cochito. Para el diseño experimental de los ensilados, cada pasta correspondiente de cada especie se dividirá en 2 partes por igual. Con la primera mitad se elaborará el ensilado biológico mediante lactobacilos provenientes de Yakult. Por otro lado, a la otra mitad de la pasta será elaborado el ensilado fitobioquímico, el cual se le añadirá 20% del corazón de piña. A cada ensilado se le tomará la medida de pH por 7 días consecutivos. Una vez obtenidos los resultados, estos serán comparados estadísticamente para ver las diferencias entre los productos obtenidos entre el ensilado biológico y el ensilado fitobioquímico. El enfoque planteado en este trabajo ofrece una solución innovadora para abordar el desafío ambiental en la acuacultura. Como conclusiones preliminares, este trabajo propone el aprovechamiento biotecnológico de las enzimas presentes en el corazón de la piña, el cual es un residuo agrícola. A medida que el estudio avance, se espera obtener información más detallada sobre la eficiencia de estos ensilados y su contribución a la sostenibilidad en cultivos acuícolas. Agradecimientos al proyecto CONACYT Soberanía Alimentaria PRONACE, producción de alimentos de alta proteína marina mediante la implementación de modelos artesanales acuícolas para fortalecer la economía de comunidades costeras del Pacífico mexicano, al Grupo Interno de Investigación, Manejo y Tecnología de Recursos Marinos WAPS, al Taller de Alimentos Marinos, Laboratorio de Alimentos Acuícolas de la Unidad Académica Pichilingue y al Laboratorio de Análisis de Alimentos Marinos de la UAPS, a la Pescadería San José, a mis receptores, especialmente a la doctora Erika, por su apoyo constante. Muy interesante el trabajo. La verdad es que esta área de los ensilados a mí en lo personal me resulta muy, muy interesante. Me preguntan en Facebook el por qué se utiliza el Yakult en vez de utilizar bacterias cultivadas en cajas Petris. Hola, buenas tardes. Se utiliza principalmente por su accesibilidad, ya que este proyecto está destinado a comunidades pesqueras o rurales, en donde no se tiene acceso a un laboratorio de microbiología en donde ellos puedan cultivar sus propias bacterias. Sin embargo, pues se encuentra el Yakult, que es un producto que se encuentra disponible en
en cualquier mercado para estas personas y puedan crear sus propios alimentos para sus cultivos, las personas pescadoras o acuacultores. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta que hacen es, ¿por qué utilizas solo el corazón de la piña y no otras partes como la pulpa o la cáscara? El corazón de la piña tiene una mayor concentración de la bromelina, que como ya lo mencioné en el video, es una enzima que rompe moléculas de las proteínas para el ablandamiento de carnes. En este caso es el cochito y la cabrilla. Es por eso que en una mayor concentración de bromelina tiene una mayor eficacia en el ensilado. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta que hacen es, ¿qué beneficios hay en usar un ensilado fitobioquímico con respecto a uno químico? Como ya lo mencioné, el proyecto está destinado a comunidades pesqueras, entonces su beneficio es su disponibilidad, ya que a partir de los residuos de la piña, que es el corazón, mucha gente lo considera como un residuo debido a su sabor que es muy ácido o su textura que es muy dura. Entonces se haría el aprovechamiento de este residuo en comunidades donde sí lo puedan aprovechar y no tengan esa dificultad por conseguir los ácidos químicos que además tienen un valor muy elevado. Ok, muy bien. La siguiente pregunta que hacen es, ¿cuál ensilado es mejor, el de Yakult o el de piña? Esa pregunta no te la podría contestar como tal porque el proyecto aún está en proceso. Hasta donde he llegado son los resultados preliminares que presenté, que es la composición química proximal de lo que es el cochito, la cabrilla y la piña. No te puedo contestar cuál es el mejor porque todavía no hemos hecho los ensilados. El proyecto todavía no se ha realizado por completo. Sin embargo, pues sería muy interesante ver cuál de los dos sería el que tiene mayor eficacia. Muy bien. Preguntan por último que si se ha considerado hacer un estudio de diversidad de comunidades microbianas en las diferentes fases del proceso. Por el momento no habíamos pensado en las fases microbianas. Sí hemos llevado precauciones con respecto a patógenos. Sin embargo, aún no hemos planteado este estudio, pero pues es una interesante opción, la cual podríamos llevar a cabo antes de terminar el proyecto. Me acaba de llegar otra pregunta, te la hago por último ya para pasar al siguiente video. Es si se quisiera hacerlo rentable, ¿de dónde se obtendría la materia prima suficiente para poder implementarlo de manera productiva? De los residuos de la pesca. El propósito del proyecto es el aprovechamiento total o lo máximo que se pueda de estos residuos. Entonces existen muchas, no solamente cochito y cabrilla, existen diferentes especies que son desechadas, al igual como cabezas de camarón, vísceras de cualquier otro pescado. Es ahí donde se puede utilizar para el ensilado y se puede utilizar, pues, en este caso, el inóculo que es el Yakult para la fermentación del ensilado, o se pueden utilizar otras especies de frutas como lo es la piña, o también he visto que utilizan la papaya, que tiene papaína, que su enzima pues ayuda a la digestión de estos ensilados. Ok, muchas gracias. Continuamos con el siguiente video. Te felicitamos mucho por tu trabajo. El siguiente video se titula Aprovechamiento de desechos de camarón y lo presenta el compañero Luis Francisco Collins Villavicencio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Francisco Collins Villavicencio. Yo les voy a exponer mi trabajo titulado Aprovechamiento de desechos de camarón. Como bien saben, el camarón es uno de los organismos que más se cultiva en México. Sin embargo, este producto pesquero genera grandes cantidades de desechos que no son aprovechados. A pesar de ello, se han empezado a crear nuevos subproductos, buscando con ello un mejor manejo de estos desechos. Como objetivo de mi trabajo,
es utilizar los desechos de camarón para obtener subproductos empleando el método biológico de fermentación. Pero primero que nada debemos de saber qué es la quitina. La quitina es un polisacárido natural que se encuentra presente en crustáceos, insectos y en algunos hongos. Esta quitina les ayuda en lo que viene siendo su pared celular y es el segundo polisacárido más abundante en el planeta. Como metodología, pues como ya lo mencioné anteriormente, se va a utilizar lo que viene siendo el método biológico de fermentación, lo cual es una técnica empleada para extraer lo que viene siendo la quitina de una manera más amigable, debido a que existe otro método que es el método químico, que este método, pues a pesar de que es más rápido, utiliza mayores reactivos y también desecha contaminantes que perjudican al ambiente. Es por eso que se optó por el método biológico, que a pesar de que el proceso es más largo, sigue siendo eficaz. Los materiales que se utilizaron en este trabajo, para este trabajo se hicieron 6 experimentos, en los cuales se utilizó de materia prima exoesqueletos de camarón, en donde en cada bioreactor se agregaron 54 gramos. De suero de leche se agregaron 506 mililitros y de azúcar blanca 8 gramos. Como materiales de laboratorio tenemos que se utilizaron pues matraces, probetas, aluminio, imanes, etc. En los equipos de laboratorio se utilizó el bioreactor casero, que fue el que se creó, licuadoras, bombas al vacío, desecadores, etc. Y en el caso de los reactivos se utilizó el hidróxido de sodio, hipoclorito de sodio, ácido acético, entre otros. En el diagrama se hizo un diagrama del método biológico donde podemos ver que para iniciar este proceso de fermentación, primero se obtuvo lo que viene siendo la materia prima, que fueron las cáscaras de camarón. De ahí se le hizo un lavado, un secado a temperatura ambiente y al final se molió. De ahí pasamos al primer paso, que es el paso de fermentación láctica, donde podemos ver en la imagen de abajo a la izquierda cómo el funcionamiento de lo que viene siendo el bioreactor, donde podemos ver que se está agitando constantemente. Esta fermentación duró un mes y se agitó 30 minutos durante todos los días. Se da esta agitación debido a que se debe estar homogeneizando la muestra y manteniendo la temperatura estable. Después se pasó a lo que viene siendo el desproteinizado, donde este paso significa que se rompieron las proteínas que estaban en las cáscaras por medio de un reactivo que es el hidróxido de sodio. Después se lavó este hidróxido de sodio con agua destilada. El siguiente paso fue el filtrado, donde se filtró por medio de la bomba al vacío para poder eliminar lo que vienen siendo los líquidos y solo dejar los sólidos, y al final se secó. El siguiente paso fue el blanqueamiento de la quitina. En este paso pues es blanquear lo que viene siendo la quitina por medio de un reactivo que es el hipoclorito de sodio. Después el siguiente paso fue agitarlo durante 30 minutos. De ahí se pasó al lavado, igual que el paso anterior, que se hace este lavado para eliminar el hipoclorito de sodio y al final se secó. De ahí pasamos al siguiente paso, que es la desacetilación, donde pasa de quitina a quitosano. Este paso se realiza para poder obtener un grado de pureza mayor. Sin embargo, se utiliza el mismo reactivo de hidróxido de sodio, pero
en una concentración mayor. También igual se agita, se calienta, luego se lava y al final se seca. De ahí se hizo también una determinación de calcio en el licor de fermentación. El licor de fermentación fue el líquido que se guardó del proceso de fermentación, y a este se le midió lo que viene siendo el porcentaje de calcio en cada experimento. Para ello se prepararon los reactivos, se mezclaron los reactivos, y este proceso se realizó por medio de titulación, donde se analizó el contenido de calcio por medio del EDTA. También se obtuvo otro producto que viene siendo el hidrogel, que el hidrogel es un gel polimérico capaz de absorber el agua. Sus principales usos son la regeneración de tejido y retención de contaminantes, principalmente. Para el proceso de hidrogel, primero se dio la evaporación, donde se añadieron los ingredientes. Esto se realizó de manera casera. Se añadieron los ingredientes que fueron la glicerina, el ácido acético, agua, el quitosano y grenetina. De ahí se pasó a lo que viene siendo la agitación y calentamiento, donde se agitó durante 1 hora y se calentó a 100 grados. Después se enfrió durante 4 horas y al final se desmoldó la muestra. Bueno, como resultados tenemos en la quitina se realizó una fórmula del porcentaje de rendimiento, donde podemos ver en la tabla los últimos experimentos tienen un mayor porcentaje de rendimiento, debido a que se fue mejorando con el paso del tiempo la técnica, y por eso se tuvieron mejores resultados. En el caso del licor de fermentación, que fue el que se midió la concentración de calcio, como podemos ver en la tabla, vemos que los primeros experimentos tuvieron un mayor porcentaje de concentración de calcio, debido a que el tiempo de fermentación fue más largo, duró de 5 a 6 meses, y en los experimentos 5 y 6, estos duraron de 1 mes a 3 semanas, y no hubo tanta la fermentación. Y también se le midió lo que viene siendo el pH, como podemos ver que fue de 4.6 y no fue mayor a 4.6, lo que podemos decir que es ácido la muestra. De ahí pasamos a lo que viene siendo el quitosano, donde se realizó igual la fórmula del porcentaje de rendimiento, y como podemos ver en la tabla, en el experimento 3 y 4 hubo un menor porcentaje de rendimiento, debido a que se tamizó esta muestra para poder obtener lo que viene siendo el hidrogel, y pues hubo pérdida. Aquí es los resultados del hidrogel, algunas imágenes de cómo quedó. Y como conclusión de este trabajo, pues este trabajo tiene un potencial para ser utilizado en distintas áreas debido a las propiedades que tiene la quitina. A pesar de que apenas se está desarrollando, es un tema que se debe de considerar para avanzar en nuevas alternativas sustentables y tecnológicas. Bueno, estas son las bibliografías. Y como agradecimiento, pues agradezco a mi familia y amigos quienes me estuvieron apoyando en este trabajo, que duró bastante tiempo, por cierto. Agradezco a la doctora Ariana Ávila por incluirme en este gran proyecto. Y por último, quiero agradecer a la encargada del laboratorio de química por apoyarme en todo momento y brindarme el espacio de trabajo. Y eso sería todo. Gracias por su atención. Muy bien, muchas felicidades por tu trabajo, compañero. Siempre es muy interesante ver el uso que se le da a los residuos y el aprovechamiento máximo que se le puede sacar. Es muy interesante ver el desarrollo de este trabajo.
Empiezo con las preguntas. La primera es, ¿cuál es la razón de usar suero de leche y azúcar? ¿Qué otros componentes se pudieran utilizar? Bueno, se utilizaron estas dos materias primas debido a que en el suero de leche se tienen lo que vienen siendo las bacterias acidolácticas, también llamadas BAL, que estos microorganismos lo que hacen es transformar lo que viene siendo la lactosa, que es que está presente en la leche, y la sacarosa, que es el azúcar que se utilizó en mi experimento. Y esto es lo que hace, transforma esas dos, la lactosa y la sacarosa, y la convierte en lo que viene siendo el ácido láctico. Se pueden utilizar otros ácidos por el método químico. Sin embargo, el método biológico de fermentación es más amigable con el ambiente, a pesar de que el proceso es un poco más largo. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿el uso de los desechos de la pesca parece una opción viable y necesaria para la acuacultura? Sin embargo, en tu opinión, ¿qué se necesita para que este tipo de procedimientos se realice de manera rutinaria? Sí, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Ok, dice, el uso de los desechos de la pesca parece una opción viable y necesaria para la acuacultura. Sin embargo, en tu opinión, ¿qué se necesita para que este tipo de procedimientos se realicen de manera rutinaria? Bueno, los procedimientos que se deberían de hacer, debido a que, como ya se mencionó en el trabajo, se tiran se puede ver en las playas que hay muchos desperdicios de cáscaras de camarón que los mismos pescadores son los que tiran y no se aprovechan. Sin embargo, lo que puede hacer la sociedad es agarrar estos desechos, juntarlos y utilizarlos en utilizar este método que ya lo mencioné anteriormente para poder realizar lo que viene siendo estos subproductos que vimos, como es la quitina, el quitosano y el hidrogel, por decir algunos. Muy bien. La siguiente pregunta que te realizan es ¿por qué es que escogiste el método biológico en tu trabajo? ¿Proporciona alguna ventaja extra a tu trabajo? Bueno, como lo mencioné también en la pregunta pasada, el método biológico es un método que es muy eficaz, al igual que el método químico. Sin embargo, por periodos de tiempo, a pesar de que el método biológico es más tardado, sigue siendo eficaz y es amigable con el ambiente. El químico sí podemos decir que es más rápido, pero a final de cuentas, pues contamina los desechos de este método. Ok, muy bien. La siguiente pregunta que realizan es, considerando una aplicación a mayor escala, ¿es rentable la extracción biológica de la quitina en lugar de la química? Pues sí sería más rentable utilizar este método biológico, debido a que como sabemos, los reactivos son muy caros, y en el caso del método biológico, las materias primas que se utilizan, pues es el azúcar, que pues se podría decir que es barato. El suero de leche también se consigue en ranchos, y, pues más bien es eso, que el método químico sí, los reactivos sí son más caros. Ok, muy bien. La siguiente es, ¿cuáles fueron las dificultades que tuviste en tu trabajo? Está muteado tu micrófono. Perdón. Pues las dificultades que tuve en mi trabajo fue que
a la hora de realizarlo, pues fue poder conocer bien los pasos de cada proceso. También otro de las dificultades fue pues también saber utilizar lo que vienen siendo los equipos de laboratorio y también conocer los tiempos de cada proceso, más que nada. Muy bien. Por último, la última pregunta que realizaron fue, ¿cuáles son las aplicaciones que le pueden dar a la quitina? Bueno, en mi trabajo, como vieron al final de la presentación, se obtuvo lo que viene siendo el hidrogel, que este se realizó de manera casera. Sin embargo, se esperan resultados prometedores. En el caso del hidrogel, se pretende hacer bolas de hidrogel que ayuden a la retención de los contaminantes de los desechos de las granjas acuícolas. Es un trabajo que apenas se está realizando junto con otro estudiante. Muy bien, esperemos que todo salga lo mejor posible y que tengas resultados favorables en tu trabajo. Muchas felicidades. Continuamos con el siguiente video. Nada más para mencionar, la compañera del siguiente video, por motivos de fuerzas mayores, no podrá contestar preguntas. Entonces, solo se reproducirá su video y pasaremos enseguida al siguiente video. Y el título de este trabajo dice Evaluación de ensilados químicos y fotobiológicos en especie de tercera del Pacífico mexicano como fuente de proteína para especies carnívoras en cultivo. Y lo presenta la compañera Tania Anaí Figueroa Rodríguez. ¿Qué tal? Mi nombre es Tania Figueroa. Soy estudiante de la carrera de Bioingeniería en Acuacultura en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Me complace presentar mi trabajo en colaboración con la doctora Erika Torres y el doctor Luis Daniel Espinosa, titulado Evaluación de ensilados químicos y fitobiológicos en especies de tercera del Pacífico mexicano como fuente de proteína para especies carnívoras en cultivo. Los residuos generados en la pesca y la acuicultura resultan en el desperdicio de ingredientes proteicos de alta calidad y en una mayor contaminación ambiental. Entre los usos de estos residuos se incluye la fabricación de aceites, la extracción de colágeno y la creación de ensilados con subproductos de pescado para la elaboración de alimentos para animales. En lo que respecta al ensilaje de residuos pesqueros, se trata de un producto pastoso obtenido a partir de desechos pesqueros o pescados que ya no son aptos para el consumo humano, y su conservación se realiza en un medio ácido. En el caso de ensilados químicos, por ejemplo, se emplean varios ácidos como el fórmico, clorhídrico, sulfúrico, fosfórico. El objetivo de este proyecto es evaluar el efecto de un ensilado fitoquímico con corazón de piña, ananas, comosus, en residuos de especies de tercera del Pacífico mexicano. Utilizamos residuos de pesca de escama. Se colectaron 4 especies de las comunidades rurales del estado de Colima de bajo interés comercial, como la mariquita del Pacífico, Elops affinis, sábalo, Prochilodus lineatus, jurel, Trachurus murphy y Macarella scombrus. También se utilizaron instrumentos como molino industrial, balanza analítica, estufa de aire, digestor, destilador, entre otros utensilios de laboratorio, además del almacenamiento y transporte. Cada uno de estos residuos se trituraron por especie en un molino de carne hasta obtener una pasta homogénea, incluyendo cabezas y vísceras. De igual forma, se trituró únicamente el corazón de la piña. Posteriormente, las muestras fueron congeladas para aumentar la conservación y así facilitar la racionalización entre procedimientos, donde se les determinó el contenido de humedad, cenizas y proteína cruda por el método de AOAC, para contar con las condiciones iniciales de la materia prima.
se determinó la humedad por medio del método gravimétrico, el cual consiste en poner charolas de aluminio a peso constante a 100 grados centígrados. Posteriormente, se colocaron cerca de 5 gramos de muestra en cada charola. En este caso fue por triplicado y eran 5 muestras. Luego se mantuvo en una estufa a una temperatura de entre 70 y 80 grados centígrados por 24 horas. Después se retiraron de la estufa para pasar al desecador hasta alcanzar la temperatura ambiente. Finalmente se pesaron las muestras y se compararon con el peso inicial. Las cenizas se determinaron utilizando el método de calcinación con mufla. Inicialmente se colocaron crisoles en una estufa a 100 grados centígrados hasta que alcanzaron un peso constante. Luego se agregaron 2 gramos de muestra a cada crisol y se llevó a cabo un procedimiento para quemar la muestra. Posteriormente, los crisoles con las muestras se colocaron en la mufla a una temperatura de 550 grados centígrados durante un periodo de 4 horas. Finalmente, las muestras se enfriaron en un desecador y se pesaron para realizar la correspondiente comparación y así determinar la cantidad de ceniza presente en el compuesto. En el caso de la determinación de proteínas, se llevaron a cabo 3 etapas. En la primera, la digestión de la muestra se llevó a cabo de la siguiente manera. Inicialmente se preparó el material y se tomó una cantidad de 0.1 gramos de muestra seca y homogénea. Esta cantidad se colocó en un matraz Kehal de 100 mililitros utilizando una espátula. Luego se añadieron 1.25 gramos de catalizador a cada matraz, seguido de 2.5 mililitros de ácido sulfúrico concentrado. Los matraces se colocaron en el digestor, se encendió la parrilla y se procedió al calentamiento. La calefacción se detuvo cuando cesaron los vapores y la muestra adquirió una apariencia cristalina con un tinte verde esmeralda. Posteriormente, se permitió que los matraces se enfriaran a temperatura ambiente durante 30 minutos para evitar un choque térmico. Finalmente, se agregaron 5 mililitros de agua destilada caliente a cada matraz para diluir la muestra y avanzar a la etapa de destilación. En la segunda etapa, la destilación se llevó a cabo de la siguiente manera. Se prepararon 3 vasos precipitados de 100 mililitros, cada uno contenía 10 mililitros de ácido bórico al 2% y se añadieron 2 gotas de indicador mixto. Además, se midieron 15 mililitros de hidróxido de sodio al 32% en una probeta. La muestra se introdujo en el destilador manteniendo cerrada la válvula de drenaje y abierta la llave del agua. Después de que la muestra pasó completamente a través del destilador, se enjuagó el matraz con 5 mililitros de agua destilada a 45 grados centígrados y se añadieron estos lavados al destilador. Se colocó un vaso precipitado previamente preparado en el extremo del destilador y se añadieron 15 mililitros de la solución de hidróxido de sodio al 32%. Se recogieron 40 mililitros del destilado que podría presentar una coloración verde. Finalmente, en la tercera etapa, la titulación se llevó a cabo de la siguiente manera. Se utilizó un soporte con una bureta de 50 mililitros que contenía ácido clorhídrico al 0.02 N. El destilado obtenido en la etapa anterior se equipó con un agitador magnético y se colocó sobre una parrilla de agitación. El destilado se tituló con ácido clorhídrico hasta que se observó un cambio de color a un violeta tenue en una solución. Como resultados preliminares, se obtuvo que la composición de corazón de piña, el porcentaje de humedad fue de 89.89, ceniza 2.26 y proteína cruda 5.87. Las especies de escama que capturaron en las comunidades de Manzanillo
siguen permaneciendo en congelación hasta su previo procesamiento. Con base en estos resultados, se llevará a cabo un ensilado fitobioquímico utilizando el 20% de peso de masa a ensilar con un extracto de piña madura durante 7 días. Como resultado esperado, se estima que el porcentaje de proteína cruda en los ensilados fitobiológicos incrementen respecto a las condiciones iniciales del triturado de los peces y que al menos sea equivalente al proceso de ensilado químico. Se espera que estos resultados sean posible verificar si este proceso es útil para la acuicultura. Quiero agradecer al proyecto CONACYT Soberanía Alimentaria PRONACE, producción de alimentos de alta proteína marina, mediante la implementación de modelos artesanales acuícolas para fortalecer la economía de comunidades costeras del Pacífico mexicano, al proyecto interno Evaluación del procesamiento de subproductos de camarón para la formulación de dietas en especies de interés acuícola, al grupo interno de investigación Manejo y Tecnología de Recursos Marinos UAP, al taller de alimentos marinos, Laboratorio de Alimentos Acuícolas de la UAP y al Laboratorio de Análisis de Alimentos Marinos de la UAP. Bueno, pues este fue el trabajo de la compañera Tania Anaí Figueroa. Continuamos con el siguiente, el cual lleva por título Caracterización de la actividad enzimática y digestibilidad in vitro del sistema digestivo del pepino de mar café Isosticopus fuscus, del compañero Miguel Ángel Suárez Roca. Continuamos con esto. Hola a todos, bienvenidos al quinto Ok, ya está el video. Cultura, Ambiente y Sociedad. Mi nombre es Miguel Ángel Suárez, becario CONACYT por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Facultad de Ciencias Marino-Costeras. Les presento mi proyecto Caracterización de la actividad enzimática y digestibilidad in vitro del sistema digestivo del pepino de mar café Isosticopus fuscus. Los holotúridos son organismos bentónicos que habitan en los fondos marinos y que se alimentan principalmente de materia orgánica, razón por la cual todos los holotúridos son muy importantes a nivel ecológico, ya que al alimentarse de detritos contribuyen al reciclaje de nutrientes, excretando nitritos que sirven también de alimentos para otros organismos. A nivel mundial, existen más de 60 especies de holotúridos que son explotadas comercialmente por su tejido. Una de ellas es la especie Isosticopus fuscus, la especie objetivo de nuestro estudio. La especie Isosticopus fuscus también es conocida como pepino café y tiene una distribución geográfica que va desde el Alto Golfo de California en México hasta las costas del norte peruano, siendo valorada en el mercado asiático con más de $1,000 por kilo de peso seco. En México, Baja California Sur, la pesquería de pepino de mar comenzó al principio de los años 90 y presentó un ciclo muy marcado de auge y caída, llegando al punto que para el año 94 la especie fue incluida en la norma oficial mexicana como especie en peligro de extinción, lo que prohibió su captura. Esta categoría se mantuvo hasta el año 2001, en que su estatus cambió a especie sujeta a protección especial, permitiendo su aprovechamiento mediante un plan de manejo creada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Los registros de pesca desde el año 2001 por parte de la Carta Nacional reporta sus capturas como pepinos del Pacífico. A pesar de este plan, no se observó mejoras de recuperación en sus poblaciones y para el año 2019 se recategoriza la especie como amenazada, categoría que permite el aprovechamiento con fines de reproducción y restauración. Desde el año 2020, la Semarnat, debido a la alta demanda comercial de la especie en el mercado oriental, está promoviendo su cultivo como alternativa de repoblamiento en la región. No obstante,
Los cultivos para su desarrollo son muy limitados por las altas mortalidades tanto en juveniles como en adultos. Por esta razón, en el presente trabajo se caracteriza la actividad enzimática del pepino café. Esta caracterización nos permite conocer qué tipo de enzimas están presentes en el sistema digestivo y qué tan eficientes son estas enzimas para poder digerir el nutriente. Con estos resultados se puede formular dietas que permitirán cultivar la especie para su repoblamiento. Para realizar tanto la actividad enzimática como la digestibilidad in vitro, los pepinos adultos se obtuvieron mediante un permisionario de pesca de la Bahía de La Paz. Los organismos se diseccionaron para obtener los tejidos digestivos, tentáculos, intestinos y estómagos, los cuales se lavaron con agua destilada para eliminar residuos orgánicos y homogenizados por sonicación. Los homogenizados fueron centrifugados, recuperando el sobrenadante que fue considerado como el extracto enzimático. Para caracterizar la actividad enzimática de estas tres biomoléculas, proteínas, grasas y lípidos, se aplicaron tres metodologías. Para la actividad proteolítica se aplicó la metodología de García Carreño del año 94. Para la actividad de los carbohidratos se aplicó el método de Versat y colaboradores, mientras que para la actividad lipolítica se aplicó el método reportado por Vega, Villasante y colaboradores del año 93. Caracterizar el perfil enzimático es encontrar los parámetros óptimos de pH y temperatura en que estas tres biomoléculas realicen una mayor actividad de hidrólisis en cada tejido analizado. La digestibilidad in vitro de las diferentes harinas se la realizó bajo la metodología del pH-Stat. El objetivo de este ensayo es obtener los porcentajes más altos de digestión de cada harina para poder formular las dietas apropiadas. Cada ensayo se realizó por triplicado y los análisis estadísticos fueron realizados por análisis de varianza no paramétrica de Kruskal-Wallis. En el análisis de actividad de proteasas en los tres tejidos, el gráfico de barra mostró una mayor actividad en intestinos con valores de 8.81 milunidades por miligramos con un pH óptimo de 7 respecto a tentáculos y estómago. En el recuadro interno se indica el sustrato que se utilizó y el perfil de cada actividad, es decir, tiempo de incubación, pH, temperatura. También al pie del gráfico se observan los valores de los análisis estadísticos que indican diferencias significativas entre los extractos mencionados. Posterior, se realizó el ensayo para medir la actividad proteasa a diferentes temperaturas con el fin de conocer el pH óptimo donde se observe la mayor actividad proteolítica. El análisis del efecto del pH entre pH 5, pH 6, pH 7 y pH 8 en el intestino de Ifuscus mostró un óptimo efecto a pH 7 con valores de 9.37 milunidades por miligramos de tejido intestinal, seguido de pH 8 con 8.81 milunidades por miligramos de tejido. Posterior, se midió la actividad a diferentes temperaturas para conocer a qué temperatura se observa una mayor actividad proteolítica. El análisis de la temperatura indicó una mayor actividad a 40 grados centígrados. Seguidamente, para identificar qué grupos de enzimas proteasas se observan en el extracto, se utilizó inhibidores específicos de actividad proteasa. En el gráfico de barras, el inhibidor TLCK no mostró efecto específico, mientras que el inhibidor PMSF sí reportó efecto en la actividad del extracto intestinal. Disminuyó la actividad de 8.81 milunidades por miligramos a 0.7 milunidades por miligramos de actividad. Es decir, redujo el 92% de actividad proteolítica total, mostrando un óptimo efecto.
Para determinar qué enzimas específicas de serinos proteasa están presentes en el extracto, se analizó la actividad proteolítica con dos sustratos específicos, el sustrato VACNA y el sustrato SACNA. El sustrato VACNA no registró actividad, mientras que con el sustrato SACNA se observó una alta actividad en el extracto intestinal de 33.41 miliunidades por miligramos de tejido. No se observó actividad en el extracto estomacal ni en tentáculos. En el análisis de la actividad amilasa se demostró una mayor actividad en intestinos con valores de 2.03 miliunidades por miligramos de tejido, con un pH óptimo de 7 respecto a tentáculos y estómago. En el análisis de la actividad lipolítica se determinó una mayor actividad en tentáculos con un valor de 0.58 miliunidades por miligramos con un pH óptimo de 8 y no se presenció actividad en intestinos. El análisis de digestibilidad in vitro determinó que las harinas Egreria SP con 4.68% y harina de pescado con 4.64% resultaron tener los porcentajes más altos de hidrólisis respecto a las 4 harinas restantes. Podemos concluir que, primero, en el sistema digestivo en la especie Isosticopus fuscus se confirma la actividad de enzimas proteasas. Segundo, que estas enzimas proteasas son del tipo quimotrixinas. Tercero, se registró actividad amilasa en intestino y estómago, mientras que la actividad lipasa ocurre solo en tentáculos. Por lo tanto, podemos decir que el sistema digestivo del pepino de mar café tiene la capacidad de hidrolizar proteínas, carbohidratos y lípidos. La harina de pescado y la harina de sargassum son los nutrientes que se digirieron con mayor eficacia, siendo estas las principales harinas que serán la base para hacer nuestras dietas. Bueno, y un agradecimiento a las 4 instituciones que están apoyando y creen en este proyecto, a mis directores de tesis y uno muy especial a la doctora Antonella Laborato, mi pareja de vida. Gracias. Muy interesante este trabajo presentado. Me llegaron aquí 4 preguntas que te haré en este momento para ser respondidas. Bueno, 5, ya me llegó otra, disculpe. La primera es, con base a lo que sabe, a lo que se sabe, ¿qué tan replicable pueden ser los resultados obtenidos in vitro a un escenario de vida libre o de cautiverio? Ok, buenos días. Con base a lo que se sabe, o sea, lo que le están dando en los diferentes cultivos son solamente pellets o nutrientes que están basados en otro tipo de alimentos para otros cultivos. Entonces, nosotros sí, en base ya a un estudio científico, sí creo que se puede conseguir mejores resultados que pueden ser aplicados y reemplazados a las dietas empíricas. Ok, muy bien. La segunda es, ¿cómo el análisis de la actividad enzimática del sistema digestivo puede coadyuvar al cultivo del pepino? Es porque se han probado con otros organismos, ¿no? Con otros organismos que sí es uno de los estudios a nivel nutricional, se puede sacar resultados positivos. Y es uno de los primeros pasos que hay que dar para poder crear dietas específicas para estos organismos. Muy bien. La siguiente es, considerando las presentaciones anteriores, se podría analizar la posibilidad de utilizar un ensilado basado en productos de desecho para analizar la actividad enzimática en los pepinos.
Claro, sí, sí se está pensando, porque incluso Ok. sí, o La sea, siguiente, ya estamos en la segunda parte, ¿no? Que ya les estamos dando alimentos, ya les estamos dando alimentos. Y como sí, he escuchado que también el ensilado se hidroliza más fácilmente si se está usando ya para el próximo semestre utilizar ensilados. ok, muy bien. La siguiente es, tomando en cuenta la temperatura corporal de los pepinos, ¿cuál fue el criterio para elegir las 3 temperaturas que se presentaron? Bueno, el criterio que se tomó se basó en la revisión bibliográfica. Ahí, o sea, se revisó los estudios de Hernández Sánamo, que también hizo 2 trabajos y probó a diferentes temperaturas. Y aparte de esto, que la metodología para realizar este tipo de actividad está enfocada en 40 grados, ¿no? También se probó a temperatura ambiente, pero a temperatura ambiente la enzima es muy inestable, tiene muy poca actividad. Ok, muy bien, muchas gracias. Faltan 2 preguntas que me llegaron aquí. La siguiente es, ¿puede variar la factibilidad de la digestibilidad con este tratamiento de pepinos de mar, cambiando condiciones ambientales in vitro de los organismos? Lo aconsejable aquí es, para cultivar estos organismos, es simular el ambiente, ¿no? Simular el ambiente de cómo se lo encuentra en vida silvestre. Y entonces eso es lo que se trata de hacer, ¿no? Ya ponerlos en tinas de vidrio con sus respectivos sustratos arenosos, rocosos, con un aire que fluya de abajo mismo, con un recambio total continuo desde el 100% de agua. Entonces ya para el próximo semestre se va a contar con todos estos detalles para tener mejores resultados de las harinas que han tenido un mayor porcentaje de digestibilidad. Ok. Por último, la última pregunta que nos llegó es, ¿qué otros factores hacen falta para poder llevar a cabo la reproducción en cautiverio de esta especie? Mm, yo pienso que ahora lo que estamos esperando es los organismos para presentar un segundo ensayo, y lo que hemos hecho en el primer ensayo, eh, ir corrigiendo esas desventajas que tenemos a lo largo del camino, ¿no? O sea, ya se comenzó, se probó dietas, se probaron dietas de harina, están dando buenos resultados, pero así es todo es como un proceso que poco a poco vamos a obtener sus frutos, que son eh, harinas específicas, dietas específicas para poder cultivar estos organismos y poder hacer lo que es el repoblamiento de la especie, principalmente en Baja California. Ok, muy bien, muchas gracias. Serían todas las preguntas que tenemos. Con esta última presentación se da por terminadas las presentaciones de este día. Continuamos el día de mañana con más presentaciones. Doy por terminada esta sesión y le dejo el lugar a la maestra Nidia, la cual nos va a despedir el día de hoy. Gracias. Muchas gracias por la participación, Miguel Ángel. Gracias a todos los que estuvieron hoy con nosotros, un día que de verdad nos llenó de mucho aprendizaje. Yo espero que sigan disfrutando todos los que nos están escuchando
que sigan apreciando todas las ponencias que se están dando. Y les recuerdo que si alguien quiere su constancia de participación, solamente tiene que ver las indicaciones que están en nuestra fanpage de Bioingeniería en Acuacultura y ahí se indica cómo se tiene que hacer esto. Y nos vemos el día de mañana en nuestro último día de ponencias. Hasta luego.